Hola, taitantos, bienvenidos un día más a esta tertulia que es la de todos ustedes. La Comisión Europea define la brecha salarial de género como la diferencia relativa en el ingreso bruto promedio de mujeres y hombres dentro de la economía de su conjunto. O sea, la desigualdad entre la remuneración que perciben de promedio mujeres y hombres por su trabajo asalariado. Así que quédense hasta el final porque, a juzgar por el gesto de quienes me acompañan, me temo que en esta tertulia de hoy puede salir hasta humo. Hola Victoria, José Ángel, Loli, Hola. Alejandro. Hola. Ya te saludo. Gracias, Es que Alejandro estaba muy preocupado porque no lo acababa de saludar. Es que me siento Voy a saludarlo otra vez. Hola Alejandro, bienvenido. Hola, gracias. Bueno chicos, pues brecha salarial. Yo creo que hoy voy a hablar muy poco porque me da la impresión que venís todos muy animados para hablar de este tema. Muy motivados. Empezamos por José Ángel. José Ángel, ¿tienes algo que decir así en general? Y luego ya entramos en profundidad. Bueno, pues que es un problema que viene de largo, que es realista, que las estadísticas están ahí y son claras y contundentes de todo tipo, tanto en la parte privada como en la parte pública, y que bueno, pues hay una brecha alrededor del 20%, que es, yo creo que es el gran problema que hay, y que bueno, pues, que vamos a desglosar todos los... Pues desarrollaremos. Victoria. Hombre, yo creo que por primera vez en las últimas estadísticas, desde 2017 aumentó, estaba en descenso y resulta que ahora aumentó esa brecha. Y ese concepto esa definición que acabas de dar tú, que es muy clara y son datos económicos que son innegables, yo creo que hay que desarrollar otro tipo de cosas que son tan importantes como el dinero en cuanto a la brecha salarial, Pues, que tendremos que para debatir. eso estamos aquí hoy. Loli, Bueno, yo solamente una breve introducción. bienvenida, que Sí. hacía tiempo que no nos visitabas. Pues, muchas gracias. Que una breve introducción, ¿no? Solamente decir que, claro, la brecha salarial no es más que una cara de la desigualdad que existe todavía entre hombres y mujeres, ¿no? Es una de las muchas caras. Entre ellas está la diferencia de salarios entre hombres y mujeres y luego analizaremos probablemente el porqué de esta situación. Bueno, pues analizaremos el porqué. Primero otros puntos, ¿no? Antes del porqué. Bueno, a ver qué dice Alejandro. Alejandro, a ver qué dices tú. No, evidentemente, a ver, los datos son incontestables, están ahí, son muy fáciles de hallar, son matemáticos. Y yo retomo esta última intervención que me parece por donde yo voy a ir, más que por la palabra salario en sí misma, sino por la desigualdad, que es lo fundamental, donde de alguna manera nos meten en una línea sin ahondar en el verdadero problema. Sencillamente hablando de dinero, de salario, que en unas ocasiones puede haber igualdad o no, y por ahí están enmascarando el verdadero problema, que es la desigualdad de género. La desigualdad de género. Bueno, todos estáis de acuerdo en que existe, pero yo a veces me fijo en los medios de comunicación cuando se le hace entrevista, a veces a mujeres, seguro que vosotros estáis hartos y hartas también de verlo, y que parece ser que las que contestan deben ser todo altos cargos, porque siempre dicen, o casi siempre, salvo raras excepciones, todavía hace unos días yo veía una encuesta callejera y decían que no se sentían en absoluto las mujeres que contestaron, no sé si estaban elegidas las personas, pero decían que no se sentían identificadas con esa brecha, que ellas en sus empresas que no lo notaban. Bueno, a ver, yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Por un lado está las personas o mujeres que puede ser que no estén en desigualdad en sus empresas. ¿Por qué no? Lo que pasa es que los datos están ahí, la estadística está ahí. O sea, está que estamos una diferencia salarial de un 20%. Yo quería sí entrar en las razones porque creo que son muy importantes. Sí, por supuesto. Entonces, hay varias razones por las que existe esta desigualdad en la brecha de género y en la brecha salarial, ¿no? Una de ellas es la desigualdad que podríamos llamar horizontal, es decir, ante los mismos trabajos, ¿por qué una mujer cobra menos? Y obedece a varios factores. Uno de ellos, cobra menos porque tiene un contrato diferente por el mismo trabajo. Un contrato diferente que puede ser un contrato de menos horas, casi siempre
para qué la mujer y por qué coge un contrato de menos horas, para atender a las labores del Esa hogar. era una pregunta que yo tenía Claro. así para vosotros, porque me parece ser que el 75% de trabajo parcial lo ocupan las mujeres. Eso es, Merche. Entonces, eso claro, ¿cómo vamos a llegar a una igualdad cuando ya de mano las mujeres están cobrando menos porque trabajan menos para atender a las labores del hogar? Eso es una. Es ¿por qué las mujeres, casi todas, su situación laboral es una situación laboral de cuidados? El 80% son realizados por mujeres. Los cuidados a enfermos, los cuidados a niños, los cuidados a ancianos, los cuidados domésticos, es decir, todos los cuidados están en manos de las mujeres. Con lo cual, también hay otra diferencia salarial porque cobran menos. Claro, porque cobran menos porque trabajan a tiempo parcial, ¿no? No, yo creo que estás refiriéndote a que los trabajos asalariados que se dedican a los cuidados, una cosa es la conciliación, que creo que es un tema importante en la brecha salarial, que también lo quería tocar yo, y yo creo que ya, si no me equivoco, te estás refiriendo a que la mayoría de los trabajos por cuenta ajena de cuidados son realizados por mujeres. Si me permites, voy a aclarar un poco lo que yo quería decir, ¿no? Hay dos tipos de desigualdades. Una, efectivamente, está en que el contrato laboral es más precario y más en ese tipo de trabajo. En ese tipo de trabajos. Y dos, que hay otra desigualdad que es por el tema de las horas del horario. Sí, las jornadas, Contratos contratos temporales, por el tiempo de... Eso es. Bueno, pero eso, esas perdona cosas. Lori que te interrumpa, pero eso sería igual en un hombre, me imagino. Si No, trabaja media no. jornada, ¿tiene el mismo sueldo media jornada un hombre que una mujer? No, pero la brecha, por eso decía yo que es importante no centrarnos solo en los ingresos, porque la brecha no significa a Solo igual los trabajo, ingresos. mismo Eso sueldo, es. eso se da, pero el problema es que las mujeres renuncian a trabajos a Eso tiempo es. laboral y a contratos indefinidos y a contratos, el contrato laboral es más las mujeres que en los hombres, que es un poco lo que estaba diciendo Lori. ¿Por qué? Porque la tarea de cuidados, que eso ya se habló en otros programas, las tareas de cuidados, la que renuncia a su ejercicio profesional por tradición cultural, no por necesidad, sino por tradición cultural, en una familia es la mujer. Ya. Entonces, eso merma su cotización, merma sus ingresos, merma su derecho. Entonces, la brecha salarial no es que yo haga el mismo trabajo que este señor y él cobre más que yo, sino que yo, igual, para llevar mi vida, tengo que trabajar menos horas o renunciar a un contrato que me va a suponer viajar, no estar con mi familia, etcétera, etcétera, y el que lo coge es él, y yo me quedo en otro trabajo que es más precario, el tipo de contrato, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante porque las estadísticas están ahí. Hablaste de renuncia. Yo quiero que ellos que son hombres también digan algo al respecto de lo que vosotros habéis comentado. Yo vuelvo a insistir en lo de que a media jornada cobraría igual una mujer, Sí. o no, esto ya me lo explicáis. Pero son más Sí, los sí, contratos a media sí, estamos de jornada. acuerdo. Claro, pero por lo que decía ella, porque Claro. hay una renuncia Pero de la las- mujer. Bueno, pero eso es una brecha. Pero las Claro. oportunidades son distintas. Claro, Es una brecha, La exactamente. mujer tiene menos oportunidades por esa necesidad de cuidados y de tal. Bueno, es obligación. Imposición. Lo que sea, pero al final en la empresa, lo que es el concepto de la empresa, tiene menos responsabilidades, tiene menos oportunidades, porque al final no puede acceder tampoco a formación interna, es decir, está más reducida en las oportunidades, con lo cual Eso es una brecha. es una brecha, y con lo cual también conlleva otra de los aspectos que hay en la brecha, que es el acceso a las categorías superiores. Es que yo Ahora, no, perdón, yo creo que no vais a hablar ahora vosotras, va a hablar Alejandro, Sí, porque y luego cuando hable Alejandro vamos a conectar con Carmen, que ya está esperando Sí, hace es que rato, si no- y después ya tendréis todo el tiempo para, Si no va para a haber hablar. una brecha de tiempos. Claro. Claro, y en este Yo la caso... brecha yo- salarial es por aquí. Bueno, No, estaría muy cuando que la tenga. Yo lo tengo claro, lo dije al principio. Es que esa definición a mí no me gusta de la Comunidad Económica Europea, porque va a engaño. Es decir, ¿Qué cuando hablamos de definición? salario... ¿A qué definición te Sí, refieres? a la definición de los Te porcentajes. lo digo por la gente que Sí, está sí. ahí. Cuando habla de porcentajes, no se puede hablar de porcentajes de manera absoluta si no vamos a lo relativo. Y lo relativo es que hay una brecha tremenda entre el hombre y la mujer. Eso es lo relativo. Si hablamos de salario, mucha gente en su casa puede entender
que es que un hombre cobra diferente que una mujer por el mismo trabajo. Y no es esa la cuestión en una sociedad relativamente avanzada, con convenios laborales y demás, que definen claramente el tema. Yo, en todas las empresas en las que estuve, la diferencia salarial no existía más que, y suficiente, en la diferencia de estatus. ¿Qué trabajos adjudicaban a las mujeres y qué trabajos a los hombres? Luego hablamos de estos trabajos. Entonces vamos a conectar con Carmen ahora, si queréis, si me dejáis, porque me parece que hay poca disposición, que entre Carmen y... Carmen siempre nos aporta algo. ¿Verdad que sí? Siempre reconduce el tema. Bueno, Carmen, pues nada, querida, el tiempo es tuyo, así que adelante. Hola taitantos, ¿cómo estáis? Hoy hablamos de un tema fundamental que afecta a nuestra sociedad, la brecha salarial entre hombres y mujeres en España. Me voy a centrar. Esta disparidad de ingresos basada únicamente en el género es un problema persistente que socava los principios de igualdad y justicia en nuestro país. En pleno siglo XXI, con todos los avances en materia de derechos humanos y equidad de género, es inaceptable que las mujeres sigan percibiendo salarios significativamente inferiores a los de sus colegas masculinos por realizar el mismo trabajo o uno de igual valor. Las cifras son alarmantes. En promedio, las mujeres en España ganan un 20% aproximadamente menos que los hombres según datos oficiales. Esta brecha salarial no solo es injusta, sino que también tiene repercusiones profundas y generalizadas en la vida de las mujeres y en el tejido social en su conjunto. Limita las oportunidades de mujeres para alcanzar su máximo potencial económico, perpetúa la desigualdad de género en el ámbito laboral y contribuye a la feminización de la pobreza. Es importante comprender que la brecha salarial no es simplemente un problema individual, sino un fenómeno estructural arraigado en sistemas y prácticas discriminatorias. Factores como la discriminación salarial directa, la segregación ocupacional, que se refiere a la concentración desproporcionada de mujeres en cierto tipo de ocupaciones y de hombres en otras, la falta de políticas laborales equitativas y los estereotipos de género contribuyen a mantener esta brecha. Por lo tanto, es crucial que abordemos este problema de manera integral y urgente. Debemos trabajar juntos desde el ámbito gubernamental, empresarial y social para implementar políticas y medidas efectivas que promuevan la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, garantizando así esa justicia e igualdad para todas las personas en España. Os dejo debatiendo y os envío un fuerte abrazo. Muchas gracias, Carmen. Otro abrazo también para ti de los que estamos aquí. Bueno, pues chicas, chicos, Carmen habla de injusticia, de un 20% de diferencia salarial, aunque bueno, parece ser que no era lo más importante aquí. Dice también que se perpetúa la desigualdad, ¿no?, con esta brecha y que propicia la pobreza en la mujer. Hay que cambiarle el nombre, hay que ponerle brecha laboral, porque no es una brecha puramente salarial. Me apunto. Pues Brecha laboral, porque es en todos los ámbitos del trabajo donde se da esa diferencia entre hombres y mujeres. Y yo creo que bueno, como estamos en otros ámbitos de la vida, esa desigualdad existe y aquí, claro, es más remarcada por todo lo anterior, ¿no?, que ya dijimos. Y que Carmen apunta muy bien. Y además lo califica Carmen como un problema persistente. Claro. Sin embargo, los gobiernos están haciendo continuamente manifestaciones en favor de eliminar esta brecha. ¿Se llega a algún sitio con ello o solo son palabras? Hombre, vamos a ver, yo creo que se avanzó mucho, Merche. Lo que pasa es que para alcanzar la igualdad real, y yo había leído la última estadística, y no es por desanimar, tardaremos 136 años. No es por desanimar a nadie. Fíjate que estamos retrocediendo. O sea, 136, este año. Bueno, llegamos. Eso había leído. No, pero que este año hemos retrocedido. Digamos, nada. Ya lo veremos. Entonces sí que se están haciendo políticas, Merche. Sí. Aquí estaremos los taitantos. Aquí estaremos los taitantos. Exactamente. Sí se están haciendo políticas, pero no son efectivas. Por lo que primero apuntábamos ya. Porque los trabajos, los más precarios son de las mujeres. Por lo tanto, hasta que no se alcance esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres, no tendremos el mismo salario.
A mí me gustaría también que los hombres hablaran hoy, porque claro, las mujeres ya sabemos que estamos a nuestro favor, evidentemente, pero Victoria, que está deseando decir algo, y luego prometedme, chicas, que los vamos a dejar a ellos después. Sí. Tú traías datos, además, me No, parece. pero ya los diré, ya los diré. Pues venga, Ya vosotros veréis. chicos, aprovechad, Los datos. que no va a durar mucho. No, yo creo que sí se está haciendo algo por parte de la Administración, pero las dos medidas que se aprobaron, tanto en el año 19 un decreto y el 20 otro, han sido para maquillar de alguna forma. Bueno, el plan de igualdad, pues es la interpretación de todas las empresas de más de 50 trabajadores. De 50 trabajadores están obligados a tener un plan de igualdad. Pero claro, al final es simplemente ver cómo está estructurada, qué categorías hay y poco más, y distribuirlas. Pero no entra en el fondo como lo que hablábamos antes de los demás trabajos y de esos horarios. Y después la política, también la transparencia retributiva, al final es simplemente la transparencia de los números, de lo que estamos hablando del salario. Pero lo que decíamos, no está ahí el problema ni está la solución en eso. Oye, ¿ese 20% que se dice de menos entra en los complementos salariales o no? Eso va para Entre todos. Entre Sí. todo. Sí. A ver, en la estadística entra todo. Entra Y todo. son números y ya está. Puede ser un 20, un 25, un 30, un 15, da igual. Es decir, el número, bajo mi punto de vista, no es lo que refleja la realidad económica. Bajo mi punto de vista, el problema está en la desigualdad de género, que es el meollo de la cuestión. Y siempre yo cuando empecé a trabajar, tengo que contar, en aquel momento yo no me sentía discriminado, pero sin embargo tenía una brecha salarial. ¿Por qué? Porque todas las mujeres en el grupo donde yo entré a trabajar, que había mujeres y yo era un chavalín recién entrado, ya tenían una antigüedad y un nivel en el trabajo que cobraba más que yo por el mismo trabajo que yo hacía. Es decir, el problema no es ese, el problema no es que yo estoy trabajando y que a mí un convenio, otro convenio, no. En esta sociedad todavía a la mujer no se le permite desarrollar plenamente las capacidades laborales que puede tener, porque está jugando en la sociedad otro rol que la sociedad patriarcal que tenemos no le permite ir desarrollando esa igualdad. Ese es el problema. Lo apuntabas claramente. ¿Qué trabajos están desarrollando las mujeres? Los peores trabajos, de media. Evidentemente, si yo entrevisto a la ministra de Igualdad, me va a decir que, dirá que somos desiguales porque para eso está. Pero ella evidentemente no va a tener desigualdad en su salario ni en su trabajo. Pero no es esa la realidad. Claro. No podemos fijarnos en la gente que tiene las mismas condiciones. No estamos hablando solo de condiciones salariales. Es que yo puedo estar en una empresa que me pague lo mismo, pero luego el resto, cuando salgo de la empresa, mi condición me va a llevar a desarrollar el mismo trabajo. Cuando haya un ascenso, esa mujer que tiene unas obligaciones sociales que se le han impuesto va a poder acceder a ese nuevo cargo que tiene un mayor salario y que va a romper la estadística. No. ¿Quiénes van desarrollando esos salarios? ¿Quiénes se trasladan? ¿Quiénes se mueven? Porque ¿quién se queda con los niños cuando hay un traslado de trabajo y solo una de esas personas va? Las mujeres se quedan, los hombres van, los hombres van subiendo. De desigualdad. Pero debido a la educación. No, pero Sí. Al patriarcado. Pues eso, a la educación patriarcal. Eso es mala educación. Pero es yo educación. pienso, muy bien, yo pienso, ya que hay desigualdad en la sociedad, el Estado tiene que hacerse cargo de los cuidados de los menores. Es decir, que haya guarderías suficientes para que las madres puedan trabajar y los las padres. horas. Pero los padres ya lo hacen, los padres ya trabajan. Sí, pero hay que empezar a meterlos en el... No, pero en me el refiero, contexto. pero hasta que se metan en eso, hay unas políticas de Estado que tenían que estar mucho más promocionadas de lo que están. Hablaba Carmen también, Carmen reclamaba Claro, esto, ¿no? exactamente. Eso. Porque, claro, esas políticas de Estado tiene que haber suficientes, porque no hay guarderías públicas, porque cuestan un montón las guarderías, porque tienen unos horarios incompatibles con el trabajo. Porque tú dices, no, pero es que a las 5 se cierra, señores, pero es que yo salgo de trabajar a las 8, por ejemplo, como mujer. Entonces, ¿a qué me obligan? ¿Ah? Entonces, mientras esa igualdad efectiva no llegue, que tardaremos esos 136 años, que el Estado asuma ese... Guardería tampoco es una solución, porque No. si se te pone un hijo enfermo... Bueno, pero es más solución que no tenerlo. Pero Es decir, que yo no creo que... insistamos ahí porque es otro tema. Claro, pero Bueno, es ya, pero Sí, es- lo de las guarderías, pero hablamos de cualificación, si os parece, porque
hablábamos antes de que las mujeres son cuidadoras, tal y cual, la mayoría a lo mejor es que no tienen una cualificación, no han podido, o lo que fuera. Digo, a lo mejor, tú dices no es cierto, yo a lo mejor también pienso que no es cierto. Pero a lo que yo iba es que si están muy poco valorados esos trabajos de cuidados que casi siempre ejerce la mujer. No, es que al ejercerlos la mujer, el salario es menor que en otros trabajos que ejerce el hombre. ¿Con la misma cualificación? Exactamente. Pues Claro. Es que ese es el tema. Sí, es verdad, o sea, un sí. administrativo en una empresa donde se dediquen a limpieza de edificios, Sí, de edificios. el administrativo va a cobrar más a lo mejor que en una empresa donde se dedican a transporte de camiones de tomates. ¿Por qué? Es estructural, es lo que decía Carmen, es estructural. Ese tipo de trabajos no es que, y son más, para mí es tan importante uno como otro, o el cuidado de los niños, o el cuidado de los ancianos, o esta gente que van a las casas a atender a la gente mayor que vive sola y que tiene unas dependencias. La mayoría son mujeres, La mayoría y ganan, las tienen con unos contratos tremendos. Vamos a hacer fotos, una discriminación real. Absoluta. Vamos a conectar con Mariam, que hace la encuesta, a ver si la gente que está por ahí por la calle Se enteró, ¿eh? piensa igual. No, a ver si piensa igual que los que estamos aquí. Venga, Mariam, hola, y ya puedes entrar, ¿eh? Te dejamos el sitio, aprovéchalo, porque aquí tienen una gana de hablar, que no sea que te vayan a cortar por el camino. Hola, taitantos. Hemos salido a preguntar por la brecha salarial. ¿Existe o será otro mito y no existe? Pues hemos dividido la encuesta entre hombres y mujeres. De las mujeres, el 100% nos dice que sí, que la brecha salarial existe, que es una realidad. Les hemos preguntado dónde es más evidente esa brecha salarial. Y nos dicen que en trabajos menos cualificados se notan más, aunque también se notan más en trabajos de una cualificación media, pero que a medida que tienes esa cualificación, parece ser que se van superando esa brecha salarial. Les hemos preguntado a ellos, de ellos, el 80% nos decía que sí, pero hay un 20% de los cuales hay un 10% que nos dicen que no sabían, que no tenían ni idea, y otro 10% que nos dicen que no existe tal brecha salarial. Les hemos preguntado en qué trabajan. Pues todos ellos trabajaban o en la administración pública o eran altos cargos de la empresa privada. Y dicen que no, que ahí se percibe menos esa diferencia, esa brecha salarial. Les hemos preguntado también si había muchas mujeres trabajando en esos altos cargos y nos dicen que ahí viene el problema, que son muy pocas las mujeres que están en altos cargos de la empresa privada. Que sí, en el funcionariado sí hay bastantes mujeres, pero en la empresa privada hay muy pocas. Les hemos preguntado si conocen más funcionarios de alto nivel, hombres que mujeres. Y aquí ya no tenían muy clara qué podía haber más, no conocían el dato. Así es que nada, ya vemos cuanto menos cualificación, más brecha salarial, y en la empresa pública y en las empresas privadas en altos cargos existen menos. Un saludo. Gracias, Mariam. Un abrazo. Bueno, la gente sí está de acuerdo en que existe, vamos, eso es tan claro como el agua. Pero también decían ahí la gente que hay pocos cargos importantes, tú hablabas también de eso, claro, desarrollados por mujeres. Y no sé si estaréis de acuerdo en que la gente consideraba que había menos en la empresa privada, o sea, menos consideración con las mujeres en cuanto a estos cargos en la empresa privada que en la pública. No sé si estáis de acuerdo vosotros. Es lo que piensa la gente a la que abordó Mariam. Yo lo que veo es el famoso techo de cristal, que siempre se llama así, ¿no? Porque una mujer nunca asciende a puestos directivos, ¿no? Hay un tope, que es ese. Bueno, nunca no, iba a decirte eso, que había... Nunca en general, es decir, porque todos los puestos directivos, el 80% en la empresa privada, están en manos de hombres. ¿En las administraciones públicas ocurre lo mismo? Que ahí decían que no. Los puestos de confianza son una cosa, los funcionarios es otra. Hay que diferenciarlo. Voy a sacar los datos, ya que me preguntaba antes. Sí, Vale, sabía yo creo que Ángeles tiene ahí...
Victoria. Victoria, Mira, perdón, que hay unos sí, datos. además estos datos son del año pasado, de 2022-2023. Es cuando se hace la estadística, porque 2024 Exacto, todavía... eso es. Administración pública, las mujeres con contratos temporales Claro, pues son el doble que los hombres. sí, sobre el 50. Aquí, contratos a tiempo parcial, que era un poco lo que decíamos al principio, ¿os acordáis de la Sí. renuncia Sí. para poder hacer otras cosas que no están remuneradas la mayoría de las veces? Son el triple. Y estamos hablando de administración pública. Mucho me temo que no sean la empresa privada más. Directamente las mujeres en la empresa privada ni están. El triple, dices. Es lo que dicen las estadísticas. No, hablamos del triple que los hombres. Sí, sí, sí. O sea, hay 3 mujeres por... Bueno, 75 de 100 Sí, es bueno, el triple. es que Pero había entendido 50. Pero una cosa es lo No, que el dices- 50 es contratos temporales. Ah, temporales. Claro, Y esto claro. es contratos a tiempo parcial, es decir, reduzco la Sí, jornada entonces lo que tú porque dices, me sí, voy a el triple. dedicar a otras Pero, cosas. pero Victoria, lo que tú dices no es incompatible con lo que yo digo. Es decir, No, no, una seguro. cosa es los cargos directivos que ocurren en la administración pública, o sea, los más altos, ¿no? Como se dice, funcionarios de clase A, funcionarios de clase B, bien, clase A. ¿Por qué una mujer puede acceder? Por ley. Sí. O sea, ahí Pero no si hay. tiene un contrato temporal o a No, tiempo por parcial, supuesto, ya no accede. por supuesto. Ya no accede. Por supuesto, Claro. pero sin embargo la empresa privada, como son más de confianza, más de tal, es donde la brecha de género es absoluta. Ahí. Bueno, no hay más que ver el Fondo Monetario Internacional. Bueno, sí, Que el desde Consejo ahí General del Poder representa- Judicial. Bueno, chicos, pues después de esos datos, después de esas opiniones, yo quería preguntaros qué hacemos. ¿Se piden políticas? ¿De qué tipo? ¿Sugerís algo a estos políticos que a lo mejor no están haciendo las cosas bien? Porque si hay tanta intención y no acaba de solucionarse el problema, algo no se está haciendo bien. Digo yo, ¿eh? Tú fíjate que hubo una ley, que es la, que no me acuerdo de cuándo se promulgó, exactamente. Pues fue Zapatero. La ley, Por Zapatero. fíjate tú, la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, se llama así, la ley. Entonces, desde entonces hasta ahora, ¿qué es lo que cambió? Yo lo dejo ahí. No se mucho, cumple. ¿no? No se cumple. Exactamente, No se cumple. No se No, No se hasta, cumple. hasta el año 20 no se hizo el plan, la obligación del plan de Eso es. igualdad, es decir, Eso que es. fue una ley No se que cumple. no se desarrolló hasta esa. Y después hemos pasado por la pandemia, hemos pasado Claro. por... En la pandemia, también otros datos que dicen es que en la pandemia la precariedad en el empleo femenino se multiplicó terriblemente. Claro. Exponencial. Bueno, porque Está quizá claro. por lo que hablábamos de la cualificación y Ya. porque No, hay mucha mujer cuidadora, mucha mujer que trabaja en servicios Claro. y todo esto con la Pero no pandemia. es una cualificación de la claro, mujer, es por el tipo de empleo, El empleo, que es sí. diferente la Yo cualificación creo que el tipo de empleo. que hay que empezar, como siempre, en muchas otras charlas que hemos tenido, por el tema de la educación. Yo creo que La base de todo, la base de todo siempre. y si, en todo. si analizamos Todos los días. en la educación, ahí empezamos, ahí empieza la brecha, Sí. porque hay estudios que solo, o una gran mayoría, son de hombres, y hay muy poca mujer, y sin embargo hay otros. Bueno, que pero son- ahora se puede acceder a las Sí, a las pero al universidades, final- será por elecciones. Pero eso por elección, por eso que el fondo está en la mentalidad que tenemos, la mentalidad que hay. Yo quiero decir Bueno, una no, cosa, si no me muero. no te mueras porque te voy a dejar decir la cosa. Pero ahora Tienes que habló esperar los él. 136 años. Tenemos que terminar en lo que dice Alejandro, 100 y pico años que nos quedan. Habló José Ángel, ahora va a hablar Alejandro, porque quiero, querida Loli, que terminéis vosotras dos. Vale, y vale. yo simplemente no voy a hacer el rollo final, me despediré y os dejo que vosotras Muy bien. terminéis. Alejandro. Bien, yo sigo insistiendo que hay un error de concepto muy claro que nos quieren imponer en hablar exclusivamente de dinero, como si esa fuese la cuestión, pero la cuestión está en la discriminación muy clara, en qué roles hacemos que cumplan las mujeres y qué roles quieren desempeñar los hombres en líneas generales. Yo creo que ese es mi resumen. Es decir, no es una cuestión de salarial, señores del Consejo Europeo, que ustedes lo amagan todo, pero la mayoría son hombres. Es una cuestión de igualdad. Nada Pues muy más. bien, vamos a dejar, porque Loli sí me dijo que sí iba a morir. No te mueras, No, Loli. no queremos, Bueno, no queremos aquí una reacción que tenemos que ir luego a cenar. Así que terminas y luego ya te despides tú y yo Vale. le digo adiós a Vale. nuestros queridísimos seguidores. ¿Ya puedo hablar? Ay, sí, hija, sí. Pues lo único que quiero decir es esto. ¿Cómo vamos a educar a nuestros niños y nuestras niñas si vamos a un parque y vemos a la niñita cuidando de una muñeca dentro de un carrito? Ya están educándolas desde pequeñinas
para los cuidados, señores, ¿o no? Lo dejo ahí. Pues sí. Yo dos cosas que creo que son importantes a tener en cuenta. Una, hay más mujeres universitarias que hombres, con lo cual la cualificación y el nivel cultural de las mujeres es ahora mismo numéricamente mayor. Y dos, el día pasado 22 de febrero fue el día de la brecha Sobre todo salarial. en carreras científicas. En todas, ahora ya casi prácticamente en todas. Y que antes no, antes sí es verdad que había más en determinadas universidades. Y otra cosa que creo que es importante, que se destacó el pasado 22 de febrero, que era el día de la brecha salarial. Las mujeres trabajamos al año 73 días más que los hombres, y gratis. Es verdad. Muy bien. Ahí está, Eso es muy una de- vez, y no salarial, Es muy de esto, tener es en tiempo, cuenta, es tiempo. hombre. Esto es muy un tiempo. importante esto que dijiste. Bueno, pues nada, chicos o chicas, vamos a dejarlas a ellas, ¿verdad, Alejandro, José Ángel? Pues, oye, no, es que no hablaron todo lo que querían, pobrecitas, vamos a dejarlas que se despidan y dar un consejito final y yo solo digo adiós. No se pueden dar consejos, solamente ¿A las mujeres? a las mujeres. Y a las Bueno, a las mujeres consejos tampoco, porque bastante hacen con sobrevivir, muchas de ellas, ¿no? Pero lo más importante, lo que tú dices, me apunto a la educación. O sea, el tema de la educación y el tema de que los colegios y las escuelas y los institutos tienen que hacer hincapié en la educación de nuestros jóvenes, que van a ser los mayores del futuro. Yo lo que Nada pido más. es colaboración ¿Qué esperan? Oye, al qué optimista, esto va a 48% que son los hombres, porque parece que somos el 52% de la población mundial las mujeres. Hay mucha ayuda y vivimos más y por eso es, yo creo. Al otro 48% que se involucre, que participe, que luche, porque van a salir ganando. Yo siempre lo digo, salen ganando. Cuanto más igualitaria sea la sociedad, mejor va a ser. Y que luchen el otro 48%, que los hombres luchen porque esa desigualdad que hay laboral, esa brecha laboral, que no es ni económica ni temporal, sino global, que luchen para que esa desigualdad vaya desapareciendo, porque ellos van a salir beneficiados, estoy segura. Bueno, pues queridos teitantos, en que me ahorraron el trabajo del discurso final hoy, así que yo solo les digo que sigan ahí viéndonos, que se suscriban al canal, por favor, que a nosotros nos hace muy felices cada vez que vemos un nuevo suscriptor en el canal, porque gracias a eso YouTube nos posiciona un poquitín mejor. Hasta la semana que viene y muchas gracias por seguirnos.